ustedes y muy contento de poder compartir la palabra de Dios. En el capítulo 7 vamos a leer verso 1 en adelante hasta el verso 8. Entonces, hermano Clever, ¿puede leer usted capítulo 7, verso 1 al 4? Del 1 al 4, mi hermano. Del 1 al 4, por favor. Amén, hermano. La palabra de Dios dice: después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sol del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes y los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Muchas gracias, hermano. Hermano Edwin, ¿puede leer usted versos 5 al 8, por favor? 5 al 8. Sí, se le escucha muy bajito. A ver, por ahí, hermanito, ¿me escuchan? Muy... Doy lectura, hermanito, ¿ya? Se le escucha muy bajo, Muy... hermanito Edwin. Doy lectura del versículo 5 al 8. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manases, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Muy bien, gracias, hermanos. Aquí hay un subtítulo que dice los 144,000 sellados. Vamos a hablar de que el gobierno moral demanda que los sellos de persecución sean seguidos de las trompetas de juicio. Parece que ahora deberían seguirse las trompetas, pero primero se presenta el capítulo 7, que nos asegura que los redimidos están sellados. Este capítulo 7 presenta pues el sellado de los siervos de Dios para protección y la felicidad de ellos por la eternidad. Hay 2 visiones o cuadros en este capítulo, lo que ya leímos, capítulo 7, verso 1 al 8. Y luego vamos a ver más adelante lo que es del versículo 9 al 17, ¿ya? Pero el 1 al 8 se presenta el sellado de los redimidos. Y después de esto Juan vio otro cuadro, verso, como dije, 9 al 17. Vio a la misma gente, pero en otro punto, el que está bajo consideración, su felicidad a través de la eternidad. Juan no vio 2 grupos distintos en un mismo cuadro. Ahora, los testigos de Jehová enseñan que los 144,000 van a estar en el cielo y la gran multitud va a estar en esta tierra renovada. Se basan en este capítulo, pero la gran multitud se presenta como en la visión del cielo, delante del trono, en el cielo, delante del trono de Dios, según el verso 15 que luego vamos a leer, ¿ya? Entonces, cuando dice el texto, después de esto vi, capítulo 7, verso 1, vi 4 ángeles en pie
sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Dice aquí, después de esto, o sea, de las cosas de los sellos mencionados en el capítulo anterior, esa expresión introduce otro aspecto del mensaje revelado en este gran libro. Es una frase que se repite mucho en este libro. Por ejemplo, dice el capítulo 4, verso 1, dice, después de esto miré, ¿ya? En el capítulo 7, como hablamos, verso 9, dice, después de esto miré. En el capítulo 18 del mismo libro, en el versículo 1, dice nuevamente, a ver, después de esto miré. Y en el 19:1 dice, después de esto oí una gran voz. Entonces, siempre se repite esa frase. Así es que en el versículo 9, un cuadro nuevo y diferente es visto aunque del mismo pueblo. Ahora bien, dice que vio a 4, ¿a dónde se me fue el libro? A 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, ¿ya? Que detenían los 4 vientos de la tierra. Y la presentación de los juicios de Dios sobre la tierra es detenida por un tiempo. ¿Para qué? Para permitir que sean sellados los cristianos, ¿ya? Y en este simbolismo vemos que estos juicios son para los injustos y que los justos son sellados por Dios. Y por eso no serán dañados por estos juicios. Dios hace uso de sus siervos, los ángeles, para controlar su gran universo. Nada se mueve sin su permiso y sin las órdenes de Dios. El sello aquí del Dios vivo es el sello es el nombre del Cordero y de Dios, el Padre, cuando dice que detenía los 4 vientos para que no soplase viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar, ¿ya? Vi otro ángel que subía, dice, déjeme ver un poquito que el 7:2 es el que estoy leyendo. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Cuando hablamos del sello del Dios vivo, vamos a ver, hermano, ¿a quién puede leer ahora? Capítulo 14, verso 1, por favor. Hermano Edwin, no sé si ahora se le escucha bien la voz. Ah, no, tiene cerrado el micrófono. Enciende el micrófono, hermanito Edwin. Ya, ¿me escucha? Ahí. ¿Sí me escucha ahí, hermanito? Sí. Ya. Ahora dice entonces Apocalipsis 14. 14:1. Ya. Ahorita va. 14:1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. No, ya. Ahora el 22:4, hermano, por favor, usted mismo. El 22:4. 22:4, por favor. 4 dice la palabra del Señor, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Hermanito, disculpe, lea el 3 y el 4, por favor. 3 y 4. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Muy bien. Entonces, aquí los 2 textos que hemos leído están hablando que el nombre del Padre, ya, el nombre del Hijo, estará en la frente de ¿quién? En la frente de sus siervos, de los que serán sellados.
Entonces, yo recuerdo de la historia, más adelante vamos a ver, que, por ejemplo, a los cristianos del primer siglo, ¿ya? Los presionaban para que adoraran al emperador, al César, ¿ya? Entonces, una de las formas de presionar al pueblo de Dios para que adorara al César era prohibiéndole la comida, comprar comida en los almacenes. Entonces, para que les vendieran la comida, tenían que llevar el nombre o el título de adorador del César, ¿ya? En su mano o en su frente. Aquí el sello también tiene que estar en la frente, pero el sello o el nombre del Cordero y el nombre de Dios, ¿ya? En este caso. Ahora, las Escrituras usan la palabra sello para indicar tres cosas. Esto es interesante que lo notemos. Primero, para indicar protección, el sello, ¿ya? Primero es usado para indicar protección. Y vamos a leer Mateo 27, 66, ¿ya? Mateo 27, 66. ¿Alguien más puede leer que no haya leído, por favor? No veo caras yo, entonces por eso pregunto así. ¿Puedo leer yo, hermano? Ya, hermano, por favor. Entonces ellos fueron asegurados. A ver, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Muy bien, gracias, Meto. Aquí entonces, para asegurar que no vinieran los discípulos y lo sacaran, ¿ya? Y dijeran que ha resucitado y estas cosas, entonces, dice, a ver, hermano Miguel, para que llevemos la idea más completa, ¿puede empezar del 62, por favor? Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato y diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Bueno, gracias, hermano. Aquí tenemos entonces que la Escritura usa la palabra sello para indicar una cosa que es protección, primero, ¿ya? Asegurar ahí que nadie tocara el cuerpo del Señor. 1. En el capítulo 5, hermano Miguel, por favor, de Apocalipsis, 5:1. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Sellado con 7 sellos, ¿por qué? Porque aseguraban que nadie pudiera abrir, ¿ya? Ese libro escrito, ¿ya? Entonces, esa es una parte. ¿Para qué se usa la palabra sello en la Escritura? Segundo punto, ¿ya? Vamos a ver allí en Efesios 1:13. ¿Alguien que no haya leído, por favor? Efesios 1:13. Atrévanse, hermanitos, a leer, a participar. Se hace más entretenido el estudio. Así también participamos y nos quedan más la información. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sanados fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muchas gracias, hermana.
Entonces tenemos aquí otro texto que está hablando de una posesión o propiedad legítima. Nosotros somos posesión, somos propiedad legítima ¿de quién? De Cristo. De Cristo. ¿Se acuerdan del capítulo 20, verso 28 del libro de los Hechos? Sí. A ver, Sí. alguien que no haya leído, por favor. Alguien que no haya leído. 20-28. Atrévanse. Así lo hacemos más entretenido el estudio, participamos, nos queda más en la mente, todo ese tipo de cosas. ¿Ya? En el 20-28 del libro de los Hechos. Dice la Por palabra del tanto, Señor. mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Muy bien, gracias, hermana. Entonces, estamos viendo que el segundo punto para que se usa la palabra sello en la Biblia es por la posesión legítima o propiedad. Entonces, la iglesia es propiedad de el Señor Jesucristo que la ganó con su propia sangre, ¿verdad? Y dice el capítulo 1 que leyó la hermana también, en el verso 13 del libro de Efesios, cuando leyó dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué? Porque somos propiedad de Dios. Hay otro texto que está en Romanos, capítulo 8, verso 16, dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, pertenecemos a Dios. Ese es otro punto, ¿ya? Que, por el cual se habla de la palabra sellado, ¿ya? A ver, déjeme ver aquí un poquito algo que tengo aquí. Algo que tengo aquí. Dice, en el capítulo 5, perdón, en el libro de Cantares, en el capítulo 8, versos 5 y 6. Alguien que no haya leído, por favor, Fanny Comanda, María Choto, Luis Timbila, Luis Minta, Rocío Proaño, Valentina Reino, en fin, hay muchos que podrían apoyar leyendo. A mí me gusta que participe la gente, porque así todos vamos creciendo un poco. Bueno, Amén. Hermano, voy a leer sí, lectura hermano. entonces. Por favor, hermanito. Buenas noches. Cantar dice, capítulo 7, verso Sí, 5 8, hasta hermanito. Hermanito, 5, capítulo 8, versos capítulo 5 y 8, 6. versos 5 y 6. La palabra de Dios dice, el poder del amor. ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Gracias, mi hermano. Muchas gracias, hermano Luis. Qué amable. Entonces dice, cuidado, vamos a salir románticos aquí leyendo el Cantares, ¿ya? Vamos a terminar enamorándonos con tanta poesía que hay tan bonita aquí. Dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, y ahí está describiendo, ¿ya? Está certificando que es posesión, que es propiedad, ¿ya? Como ya habíamos leído en Efesios, en Romanos y en Hechos, ¿ya? Segundo punto por el cual se habla de la palabra sello, que es para indicar protección, un lado. Segundo, posesión legítima o propiedad, por otro. Y vamos a ir al libro de Esther, capítulo 3, verso 12. Esther. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios. En el capítulo 3 y en el verso 12, dice así. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero
al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. El nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo. ¿Qué indicaba esto? Certificación. Se certifica esto. ¿Y quién lo certificaba? El rey. Certificación de un carácter genuino. Entonces, el cristiano es sellado en triple sentido. Punto número 1, en que está protegido. Punto número 2, es que es posesión legítima o propiedad de Dios. Y punto número 3, es que es de un carácter genuino, el cristiano. No es un carácter aleatorio y cosas así, sino genuino, auténtico. Hemos revisado todos esos versículos para hablar de la palabra sello, ¿ya? Aquí en estos textos. Ahora, ser sellado de Dios, ¿qué es lo que es? Es ser reconciliado o aceptado por Dios, ¿ya? Cuando uno está sellado por Dios es porque tiene la reconciliación, tiene la comunión, ¿ya? Con Dios. Eso es algo que debemos tener siempre en cuenta. En el texto de 2 de Timoteo 2:19, Cambiar de canción y repite la canción que tú quieras. hermano Jaime, ¿puede leer, por favor? Amén, hermanito. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Nos dice la Amén. palabra del Señor. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Muy bien. Entonces, ser sellado de Dios es ser reconciliado y saber que somos propiedad de Dios. Yo no sé si se acuerda alguien del capítulo 6 que se me está viniendo a la mente, de 1 Corintios 6, verso 19, creo que es. Voy a revisarlo, a ver si es así. Dice que 1 Corintios 6, verso 19. Sí, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, cuando hablamos de ser sellados, ¿ya? De Dios, es ser reconciliados o ser aceptados por Dios. Y aquí el capítulo 2 que leyó el hermano Jaime, en el versículo 2 de Timoteo 2:9, 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál sello? Conoce el Señor a los que son suyos. Tenemos el sello de Dios. Está su nombre grabado en nuestros corazones. ¿Ya? Entonces, dice, y aparte se iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces tenemos que apartarnos de todo eso porque somos ya sellados de Dios, estamos reconciliados, estamos aceptados por Dios. Mateo 10:33, Mateo 10:33 dice así, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, los sellados de Dios van a reconocer que son propiedad, que están reconciliados, que son aceptados por Dios, ¿ya? Y los que no van simplemente a rechazar y van a ser rechazados por Cristo porque no son conocidos delante de Dios. El último texto que vamos a leer de Mateo está en el capítulo 25, verso 24, donde dice lo siguiente. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y que recoges donde no esparciste. Eso es negar a Cristo, entonces también no hay
No hay, me equivoqué yo, no es ese el versículo. Disculpe, hermano. Leí el 24 y es el 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces los que son sellados de Dios, los que son reconciliados con Dios y aceptados por Dios, entonces son personas que, o almas ya, que tienen un espacio en el reino eterno en los cielos desde antes de la fundación del mundo. El cristiano lleva el nombre de Cristo y es hijo de Dios. Y yo me acuerdo del capítulo 11 del libro de Hechos, ¿se acuerda? Que dice que, ¿dónde fueron llamados cristianos por primera vez? Antioquía. En Antioquía, claro, en Antioquía fueron llamados por cristianos por primera vez. Entonces, eso es algo que debemos también considerar. Llevamos el nombre de Cristo. Y hay un texto en el 2 de Corintios 6, 18, 16 al 18. ¿Quién me ayuda a leer ahí que no haya leído? 6, 16 al 18. Doy lectura, hermanito. Ya, hermano. 2 de Corintios. 6, 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como también dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Muchas gracias, hermanito. Entonces, para concluir en esa parte, somos los sellados de Dios, o ser sellado de Dios, es ser reconciliado con Dios, es ser aceptado por Dios, es el cristiano el que lleva el nombre de Cristo y es hijo de Dios. Ese es la persona que es sellada. Cuando habla aquí, volviendo a Apocalipsis, vamos a ver que los sellados son los obedientes a Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Todos los salvos de los dos testamentos son redimidos por la sangre de Cristo y son salvos por la gracia de Dios. ¿Ya? Y Dios y Cristo reconocen a sus seguidores y los protegen y finalmente le darán la vida eterna. Todo esto es simbolizado bajo la figura de ser sellados. Bajo la figura de ser sellados. Dice, ¿qué más le puedo decir? El verso 3, hermano, 7:3, ¿ya? Dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, ¿ya? En medio de juicios de Dios, su pueblo está sellado, o sea, está protegido. No se le promete al cristiano que será exento de persecuciones. En el capítulo 16 del libro de Juan, dice 16, verso 33 del libro de Juan, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, no se nos promete que estaremos exentos, que estaremos libres de persecución. Siempre van a haber persecuciones. Cuando aparece Cristo en su vida, luego aparece Satanás detrás tratando de destruir esa relación que usted tiene con Dios. De alguna manera, usa diferentes elementos, diferentes instrumentos, ¿ya? Para destruir la obra que Dios está haciendo en usted, en su corazón, en su alma, en su espíritu, ¿ya? Porque el diablo está perdido y quiere que usted también se pierda. El diablo no es ningún buen amigo, aunque a veces tiene la cara de buen amigo, ¿ya?
Y en el texto de Segunda de Timoteo, capítulo 3, en el verso 12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padecerán persecución. Siempre va a haber persecución de una forma o de otra, de una manera o de otra, pero va a haberlo, ¿ya? Entonces, no se le promete al cristiano que será exento de persecuciones. ¿Qué se le promete entonces? Que será salvo del efecto de ellas, de las persecuciones. Eso se le promete. Los juicios de Dios no caen a la aventura. Los suyos están protegidos, los cristianos. Y hay varios casos que podríamos considerar. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes, hermanos, de la historia de una familia que Dios la sacó de la ciudad, pero que la madre volvió la mirada hacia atrás? Sara, no, de esposa Sodoma de y Lot, Gomorra. esposa de Lot, ¿Perdón? la esposa de Lot, De Lot, claro. fue, Dios lo protegió a Lot de la destrucción. sí, Dios le protegió a Correcto. Lot. En el capítulo 19, verso 22 del libro de Génesis, dice eso. Mire, vamos a leerlo un poquito, para que vamos viendo que Dios protege a los suyos, no los deja en la aventura. Aunque pasan por tribulaciones, pero están libres del efecto de ellas. ¿Ya? El capítulo 19, en el verso 22 del libro de, aquí lo tengo marcado eso, dice el verso 21, y le respondió, heme aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. ¿Ya? Entonces, Dios protegió a Lot de caer dentro de las destrucciones de Sodoma y Gomorra. Y él pidió por una ciudad, el Lot, y Dios le dio la oportunidad entonces que fuera hasta allí. Los israelitas en Egipto, por ejemplo, en Éxodo capítulo 12, versos 7 al 13. ¿Está hermano Miguel por ahí? Éxodo 12, 7. 12. Hermanito, Éxodo 12, versos 7 al 13, por favor. 7, 3. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas y lo cocerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Muy bien. Al verso 13, hermanito. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Muy bien. ¿Qué hizo Dios aquí entonces con el pueblo de Israel? Protegió. Lo protegió, claro. En ese sentido se usa la palabra sello también, porque lo protegió, como protegió a Lot. ¿Ya? Entonces,
el caso de Lot y el caso de los israelitas en Egipto y de los inocentes en la visión de la matanza de los perversos en Ezequiel 9 y otros textos más, hay protección. Los juicios de Dios no caen hacia la aventura, los mandó nomás. Los suyos están protegidos. Espiritualmente, el pueblo de Dios está protegido. Mientras usted se mantenga firme, entonces Dios va a hacer esa salvedad con usted. Ahora, volviendo al libro de Apocalipsis, verso 4 al 8. Aquí leímos que dice el 4, hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, esos 144,000, pues ya lo hemos leído, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados, de la tribu de José, 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. ¿Qué estamos viendo aquí, entonces, queridos hermanos? Estamos viendo el énfasis sobre el aspecto judaico de la iglesia de Cristo. ¿Ya? 144,000. Este número es el resultado de multiplicar 12 por 12 por 1000, sabiendo que los sellados son los salvos de los dos testamentos. El primer 12 representa a las 12 tribus de Israel. El segundo 12 representa a los 12 apóstoles de Cristo en el Nuevo Testamento. Eso lo podemos leer nosotros en el capítulo 21, ¿ya?, del libro de Apocalipsis. 21. Capítulo 21. Dice el verso, mire, a ver si teníamos, sería bueno leer un poquito desde el verso 9 para abajo. Hermano Jaime, ¿puede leer, por favor? ¿O alguien que quiera leer? A ver, hermanito. 21. Siga, hermanito, siga. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Sigo? Sí. Dice el 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como un cristal. Tenía un muro grande y alto con 2 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Gracias, hermano. Ahí. Aquí está entonces, el verso 12 dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y ahí tenemos uno. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Ahí está el carácter judaico de la iglesia. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces tenemos los salvos del Antiguo Testamento como los salvos del Nuevo Testamento, cuando hablamos de los 144,000, y luego de lo que vamos a leer en el capítulo 9 en adelante, que va a mostrar el
el aspecto general de los cristianos, de los salvos, perdón. El número 1000 es un número para indicar lo indefinido, o sea, una gran cantidad. Este símbolo, el número es simbólico, sugiere que los sellados, los salvos y reconocidos por Dios y por Cristo son un gran número de personas de las dos dispensaciones, la ley de Moisés y la ley de Cristo. Y hemos leído capítulo 21, versos 12 y 14, ¿ya? Donde estaba enseñando ahí todo esto. De todas las tribus de los hijos de Israel, los versículos 5 al 8 dan 12 nombres, aquí en el capítulo 7, verso 5 al 8, de las tribus de Israel, y cada nombre representa 12.000. Multiplicando 12.000 por 12, tenemos el número 144.000. Claro que es un número simbólico, todo el pasaje, pues de otra manera, los 144.000 serían todos judíos y nadie más, ¿ya? ¿Qué clase de consolación sería esta para los cristianos perseguidos del siglo I, a los cuales escribió Juan esta carta? Entonces, la verdad es que el pueblo de Israel, formado de 12 tribus del Antiguo Testamento, era un tipo del pueblo de Dios en Cristo, ¿ya? Es decir, Israel, los judíos, era tipo de la iglesia. Los cristianos de todas las naciones, la iglesia es el antitipo en el Nuevo Testamento, ¿ya? A ver, ¿qué más? En el Nuevo Testamento, la iglesia de Cristo es presentada como el Israel espiritual. Eso lo podemos ver hay un texto que me gusta mucho a mí que está en Gálatas 6:16. Vamos a leer algunos textos que hablan, hermano, de el Israel espiritual. Gálatas 6:16, por favor. Dice la palabra del Señor en Gálatas 6:16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Muy bien, ahí. Gracias. Ahí se habla de la iglesia, el Israel de Dios. Hermano, a ver quién puede leer, hermano Clever. Clever no está por ahí, se fue. Hermano Luis. Sí, estoy aquí, hermano. Ah, ya, Dígame. por favor. Lea, por favor, Romanos 2:28 y 2:29. Romanos 2:28 y 29. estaba en un libro equivocado. Romanos Tranquilo, 2:18, hermano. ¿no? Tranquilo, hermano, no se preocupe. Sí, Romanos 2:18, mi hermano dijo. Sí, Romanos capítulo 2, versos 28 y 29. 28 y 29. Amén, hermano. Pues no es judío el que lo exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Muy bien, ahí gracias, hermano. Entonces, lo que está enfatizando el apóstol Pablo aquí a los hermanos en Roma que estaban discutiendo, y los judíos que ellos eran los circuncidados y que ellos eran los verdaderos judíos, el verdadero pueblo de Dios, dice, no, eso no tiene ningún valor en el Nuevo Testamento. ¿Ya? ¿Quién es realmente el judío? Es aquel que está, digamos, circuncidado en el corazón, tiene la marca de que es del pueblo de Dios, en el espíritu, no en la letra, ¿ya? Entonces, la iglesia del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento presentada como el Israel
espiritual, el Israel de Dios. Hay otro texto en Romanos 9:7, 9:6 y 9:7, hermano. Alguien no, hermano Hermano Jaime, 9. el capítulo 9, versos 6 y 7. Hermano Jaime, ¿puede leer, por favor? Sí, mi hermano, aquí tengo. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac, que será llamada descendencia. Muy bien. Esto es 9:6 y 9:7. Sí, perfecto. Entonces, está enfatizando, todos estos textos que estamos leyendo, están enfatizando la característica de que la iglesia de Cristo es el Israel espiritual. El otro es el Israel físico, ya del Antiguo Testamento. ¿Qué más vamos a ver aquí? Bueno, según, a ver, vamos a ver aquí el 14:1 de Apocalipsis. 14:1. 14:1. Ya, hermano Jaime, ¿puede leer, por favor? Amén, hermanito. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Sí, al 4. Ok, dice la palabra del Señor. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Muy bien, hermano, muchas gracias. Aquí está hablando también de los 144,000, pero estos son todos los que han sido comprados, ¿ya? Figuradamente, ¿ya? Por Cristo. Estos textos se refieren a cristianos que han sido figuradamente comprados por Cristo para ser propiedad o posesión de Él. Entonces, esto incluye a todos los cristianos, ¿ya? No a algunos, todos los salvos. Entonces, es algo que tenemos que considerar. Vuelvo al capítulo 7, verso. Bueno, aquí te dejamos esto en el capítulo 7, verso 8. A ver cuándo vamos a ver. Hasta aquí vamos a dejar hoy día porque vamos a comenzar el 9, ya el próximo sábado. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta por ahí? Bien.